queridas hermanas, queridas amigas, en otra oportunidad más para encontrarnos en nuestra cita semanal. Y hoy quería estar aquí, en nuestra iglesia, y con este fondo de los instrumentos musicales en silencio. Ellos están callados, pero la palabra de Dios no está callada, no está cerrada. Y el Señor está hablando más fuertemente aún que en otras ocasiones. Dispongámonos a escuchar su voz desde su palabra, que nuestro corazón realmente se sensibilice en este tiempo tan especial, tan distinto, pero sabiendo que la palabra de Dios no está encerrada. Vamos a orar. Querido Dios y Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad de abrir tu palabra, de escuchar tu voz. Señor, permítenos abrir nuestros oídos espirituales para que tu palabra, Señor, nos hable y que haga en nuestros corazones el resultado que tú esperas. Ayúdanos, danos poder y bendice a cada familia y a cada persona que esté escuchando este mensaje. Gracias, Señor, por la palabra que va a ser expuesta. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo muy contenta de estar otra vez con ustedes, muy contenta de haber estado el viernes comunicándome ahí con la reunión y haber compartido ese tiempito. Me encantó escucharlas, recoger pedidos de oración y bueno, tenerlas presentes ahora conmigo en mis oraciones e ir conociéndolas un poquito más también, ¿no? Bueno, hoy vamos a también tener un momento especial, vamos a estar compartiendo unas laminitas que también después le voy a mandar a Claudia. Ya le mandé las de la semana pasada, así que si no se las mandó, pídanselas, ¿ok? Para que ustedes las puedan tener, y sería un gozo para mí que estudien, que profundicen, que busquen bien los versículos, que marquen aquellos que les gustan, que les impactan, y también van a poder memorizar alguno de allí, ¿no? Bueno, acá tenemos la pantallita de hoy, las láminas, y el título de la lección es Zapatos a tu medida. Qué lindo sería, ¿no? Que nos pudiéramos hacer siempre los zapatos a la medida. Esos son caritos, ¿no? Porque están hechos especialmente para nosotros, para nuestro pie. Bueno, Dios trabaja en nuestra vida para que los zapatos de la paz nos calcen a la medida, ¿ok? Y como dice aquí nuestro versículo, que ha sido el versículo de cada miércoles, es: y calzado los pies con el evangelio, con el apresto del evangelio de la paz. Y hoy quiero hablar un poquito de eso, ¿no? De lo que es este zapato en sí, de qué está hecho este zapato del evangelio de la paz. Y miren, la naturaleza de estos zapatos, a ver si lo puedo agrandar un poquito más para que lo vean bien. Ahí está. Eso, miren, la naturaleza de estos zapatos. El apresto, ¿qué era el apresto? Yo no sé si ustedes se acuerdan, pues son más jovencitas, pero por ejemplo Claudia se debe acordar, y por ahí alguna otra, que nuestras mamás usaban mucho el apresto en la ropa, ¿no? Se le ponía a veces a las camisas de los hombres para que estuvieran más armaditas. Mi mamá me lo ponía a veces en el delantal blanco del colegio, que yo lo odiaba, el delantal del colegio, y encima con el apresto parecía una muñequita, ¿no? No me gustaba. En cuanto fui un poquito más grande ya no me lo quería poner y le pedía que no me lo lavara con eso. Pero el apresto da cuerpo a la tela. A veces se usa el almidón para manualidades, ¿no? Hacemos canastitas tejidas, las pasamos por almidón y quedan armaditas. Bueno, esa es la idea. El apresto es la preparación a que se someten los tejidos para que tengan mayor consistencia. Y el significado en la Biblia es la disposición. El apresto es nuestro corazón dispuesto, es la preparación para alguna actividad o cosa. Cuando se está adiestrando a un soldado para la batalla, se lo está aprestando, es decir, se le están dando las herramientas necesarias para que esa persona esté dispuesta para ir a la batalla, ¿verdad? Porque si no,
va a morir al toque o va a salir corriendo y no va a querer participar, porque tenemos que entrenar a ese soldado, o a un niño, cuando lo vamos entrenando, ¿no? Y lo vamos entrenando en la lectura, y lo vamos entrenando en la escritura, y en un montón de cosas, ¿no? En la que el niño está dispuesto a aprender. Y tienen una disposición impresionante y aprenden súper rápido, ¿no? Por eso desde niños debemos enseñarles las cosas de Dios a ellos, ¿verdad? Para que puedan estar listos y no permitir que otros les enseñen cosas que van en contra de la enseñanza bíblica, ¿verdad? Ahora, miren, dice preparación para alguna actividad o cosa. Tratándose del calzado del soldado, esta pieza de la armadura fue diseñada más para defensa que para adorno. Es una pieza tan necesaria que un soldado se ve incapaz de servir sin su protección para las largas marchas sobre las piedras del camino. Por eso discrepo un poquito cuando dibujan los zapatos de los soldados en internet y los hacen como sandalias. Yo no creo que fueran sandalias las que llevaban los soldados. Para mí eran botas. He visto algunos dibujos que lo representan como botas y eso como que me satisface más esa idea, ¿no? Porque cómo un soldado podía caminar por tantos lugares pedregosos, por el frío, supongo que no se fijaban de ir a pelear en verano, ¿no? Iban a pelear cuando tenían que ir a pelear. Y también si tenían que atravesar nieve, frío, ríos, tenían que tener los pies bien preparados, porque se imaginan no tener un zapato adecuado, cuánto podía durar ese soldado parado, ¿verdad? Entonces la verdad es que era una pieza muy necesaria y estaba muy bien hecha, a la medida del soldado. Ahora, nosotros como cristianos, ¿preparados para qué tenemos que estar? Bueno, lo que el zapato es para el pie, así es este apresto o disposición espiritual del cristiano para la voluntad. El que va bien calzado no teme pasar por un camino bueno o malo. Los corazones dispuestos cantan en la aflicción. Salmo 57:7. Esta es una frase de William Gurnall, que es autor de varios libros. Ahora, Salmo 57:7 dice: pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto, cantaré y trovaré salmos. Y este que habla es David. ¿Y saben dónde estaba David en el Salmo 57? Estaba en la cueva, escondido, huyendo de Saúl, que Saúl lo buscaba para matarlo. Saúl, el que amaba tanto a David, y David amaba a Saúl, pero Saúl se rayó, se puso celoso y lo persiguió hasta abajo de la cama David. Y David estaba en esta cueva, ¿no? Preguntándose qué había hecho mal, ¿verdad? Pero él dice, pronto está mi corazón, me encanta, pronto está mi corazón, Señor, estoy en esta cueva, pero reconozco que esta es tu voluntad para mí en este momento, está pronto mi corazón, te voy a cantar y voy a aceptar tu voluntad, porque tú tienes un plan para mi vida con todo esto, ¿verdad? El corazón dispuesto canta en la aflicción, no quiere decir que se mata de la risa, ¿no? O que está re feliz porque está atravesando una situación difícil o problemática, pero en el fondo sabe que Dios está en control, ¿ok? Después vamos a hablar un poquito más, así que no me quiero adelantar. Miren, la segunda lámina, tercera ya. ¿Por qué se llama el apresto del Evangelio de la Paz? Bueno, se llama así porque el Evangelio es el gran instrumento divino por el cual Dios apresta o prepara la voluntad del hombre para el sufrimiento. ¿Ok? Y ahora vamos a leer este versículo. Yo me los anoté acá toditos para poder leerlos rápido y no perder mucho tiempo, y ahora no encuentro dónde lo tengo, acá, ¿verdad? Romanos, miren, Romanos 5, 1 al 5 es un pasaje muy conocido, ya lo hemos leído en estos estudios, ¿no? Pero vamos a leerlo otra vez. Dice, justificados pues por la fe,
tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Ok? Entonces, esta paz del Evangelio, por eso son los zapatos del Evangelio de la paz que producen, como ya hemos dicho anteriormente, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Estoy buscando algo. Ok. Nos va a preparar para cantar y aceptar las tribulaciones que vengan. Nos gloriamos en las tribulaciones, dice Romano. Nos gloriamos. Hace que estemos dispuestos a aceptar la voluntad de Dios. Es el apresto de la paz. Es el apresto de la paz que hace nuestros corazones firmes para resistir el sufrimiento. Son zapatos para la batalla. Son zapatos para la batalla, ¿verdad? Si leemos Efesios 6, 10 al 15, vamos a seguir viendo lo que ya hemos visto de la armadura, ¿no? Fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios. Y Pablo nos empieza a presentar ahí la armadura del soldado porque estamos en una batalla, ¿verdad? Tenemos que pelear y estos son zapatos para la batalla. ¿Sabías? ¿Estás consciente, después de todos estos viernes que hemos estado viendo esto, que estamos en una batalla espiritual? De todos los días, de cada día. A veces es con el diablo, a veces es con nosotros mismos, a veces es con el enemigo de afuera. Pero estamos en una batalla, ¿verdad? Y siempre vamos a enfrentar pruebas. Miren 2 de Timoteo 2, versículo 3 y versículo 9. El 3 dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y el 9 dice, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, como si fuera un ladrón cualquiera, sufría Pablo la prisión. Mas la palabra de Dios no está presa. No está presa la palabra de Dios. Por eso él seguía predicando y escribiendo cartas desde la prisión. Nada lo detenía, porque la palabra de Dios no se puede apresar, ¿verdad? Entonces, sufre penalidades, no andes llorando, no somos soldados, no sabemos que vamos a pasar por momentos difíciles. Bueno, apresta tu corazón con la palabra de Dios, con la paz de Dios, segura y firme de que Dios tiene el control, ¿verdad? Y Dios tiene un plan. Tito 3:1 y segunda de Timoteo 2:21. Yo anoté segunda de Timoteo 2:21 porque eran similares. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Ven? Si nos limpiamos de las cosas viejas, del pecado, y dejamos que Dios obre en nosotros, ¿no? Una nueva criatura, una nueva obra en mi vida, dice que voy a ser útil al Señor, voy a ser un instrumento para honra, santificado, útil y dispuesto para toda buena obra. ¿Dios a quién va a usar? ¿A las personas que no están dispuestas o a las que están dispuestas? Y las que no están dispuestas ni siquiera van a escuchar el llamado de Dios, ¿no? Por eso la Biblia dice que, ¿verdad? Primero dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos a la salvación. Pero después de esos pocos escogidos, también dice, la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y Jack Wilson, que es el fundador de Palabra de Vida, que está con el Señor,
siempre nos decía cuando venía a enseñar la Biblia y venía a Argentina y nos daba clases en el instituto y siempre nos decía que los que van a la obra son los pocos de los pocos, ¿verdad? De esos pocos que son escogidos, pocos son los que escuchan el llamado de Dios para salir a a la viña, para trabajar, ¿verdad? Entonces, ¿tienes un corazón dispuesto? ¿Qué harías si ahora Dios te llama? Yo nunca me voy a olvidar una chica que yo estuve discipulando. Era muy linda, muy buena, amorosa. Y llegamos a un punto del discipulado donde hablamos de esto, ¿no? Del llamado de Dios. Y yo le pregunté, ¿estarías dispuesta para obedecer el llamado de Dios? Y ella me dijo, no. ¿Qué? Dije yo, ¿cómo? ¿Y qué estamos haciendo entonces? ¿Qué estamos estudiando? Me dice, no, porque yo no podría dejar mi vida, mis cosas, todo lo que tengo, mi posición económica. A mí me criaron para cierto nivel económico, para encontrar un hombre que pueda mantener ese nivel en mi vida. Y a mí se me cayó todo ese día, ¿no? No lo podía creer. Se me cayó la mandíbula hasta el suelo, pero realmente fue muy sincera. Imagínense que ahí terminó el discipulado, ¿no? Ya después, ¿qué íbamos a seguir estudiando? Si ella ya había marcado, le había marcado a Dios los límites. Qué terrible, ¿no? Yo pensaba, todos los pasos que hicimos del discipulado no estaban surtiendo el efecto que tenían que surtir, porque el discipulado es para aprestarnos, ¿no? Para prepararnos, para que podamos entrar a la batalla dispuestos, pero ella no dejó que el apresto entrara en su corazón, ¿verdad? Es triste, pero es así. Hay muchos que oyen el llamado, pero no le hacen caso. Pasan, se dan vuelta para que pase el llamado y le pegue al otro, ¿no? Al otro sonso que diga que sí, y realmente no saben, ¿no? El privilegio grande que se están perdiendo. Entonces, siempre nos vamos a enfrentar con pruebas. Dios tiene un plan. Dios nos llama a estar dispuestos a servir y a sufrir, ¿verdad? Las dos cosas, servir y sufrir. Filipenses 1:29. Y creo que lo hablamos el otro día, este versículo, ¿no? Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. O sea, tanto el creer, dice, no solo que creáis, se te ha concedido, no solo que creas, sino también que padezcas por el Evangelio. Es un privilegio. Es un privilegio sufrir por el Señor. ¿Mm? El Señor dice que tiene todas nuestras lágrimas en una redoma, en una botellita. Eso me parece increíble. Porque ¿sabes por qué las tiene? Porque le importan, porque tu sufrimiento le importa. Y mucho más si es un sufrimiento que has puesto a sus pies, que lo estás sufriendo por estar en su obra, haciendo su obra, ¿verdad? Debemos estar preparados. Entonces, Dios nos llama a estar dispuestos. El sufrimiento es un don de Dios, ¿verdad? Y el sufrimiento muestra la fidelidad de Dios. Miren Salmo 119:75, dice, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. En el primer año o el segundo año que Ale había muerto, yo encontré este versículo leyendo el Salmo 119 y se me clavó en el corazón. ¿Qué, Señor? ¿Me afligiste de acuerdo a tu fidelidad? Y me costaba entenderlo en ese momento, pero me hizo pensar que Dios era fiel, ¿no? Y que me aflige de acuerdo a su fidelidad, porque quiere sacar la escoria que hay en nosotros, quiere poner oro en nuestro corazón, quiere que aprendamos el camino de la aflicción.
porque es el único camino donde nos acercamos a Él. ¿Mm? Entonces, vamos a seguir. ¿Qué peligros enfrentamos en medio del dolor? Bueno, uno de los peligros son las dudas. ¿Mm? Las dudas. Bueno, me faltó leer antes Lucas, ¿no? Lucas 9, lo había puesto invertido acá en mi nota, que el Señor les decía, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y cuando el Señor empezó a hablar de estas cosas, muchos dejaron de seguirle porque no querían escuchar que iban a sufrir o que iban a tener que llevar una cruz encima de ellos, ¿no? Y esa es la vida de un cristiano. Los que predican el Evangelio de la prosperidad están predicando una mentira. No quiere decir que Dios no nos va a prosperar. Dios nos prospera, Dios nos bendice, pero también Dios nos hace pasar por aflicción, también nos hace pasar por el valle de sombra y de muerte, también nos hace pasar por escasez, por sufrimientos, por la cruz que debemos tomar, y cada uno tiene una cruz diferente. Entonces no podemos prometerle a la gente prosperidad, porque el Señor dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Ahora, los peligros que enfrentamos en medio del dolor son, en primer lugar, las dudas. Las dudas. Lucas 7:19. Juan el Bautista está en la cárcel, le van a cortar la cabeza y manda a sus discípulos a preguntarle, ¿eres tú el que ha de venir? ¿Mm? ¿O esperaremos a otro? Pobre Juan, ¿no? Hay muchas teorías en cuanto a esto y no me quiero poner ahora a explicarles todas las teorías, pero era una pregunta que mostraba varios aspectos, ¿no? ¿Eres tú el que ha de venir? Algunos dicen que él le estaba preguntando, ¿vale la pena que me deje cortar la cabeza? ¿Eras tú realmente el que había de venir? ¿O esperaremos a otro? ¿Mm? Tal vez era porque él pensó que ya Jesús iba a reinar, iba a ser el libertador de Israel, iba a ser el rey de Israel, ¿verdad? Y él estaba esperando eso y como no pasaba, él venía preparando a todos para el Evangelio del Reino, había sido la prédica de Juan. Y ahora veía que él no tomaba el reino de Israel, no se levantaba como un libertador. Entonces le mandó a preguntar, ¿eres tú? ¿Eras tú el que iba a venir o me equivoqué? Fuera lo que fuera, había una duda en el corazón de Juan. Y la duda, y todos diríamos, oh, qué pecador, qué horror. Bueno, te quiero decir que la duda vive en nuestro corazón. Y cuando estamos en aflicción es cuando más aparece. No, la otra vez una amiga me dijo, ¿cómo pudiste dudar de mí pensando tal cosa? Y yo le dije, mira, cuando murió Ale he dudado de Dios. Así que si dudé de Dios, entonces puedo dudar de ti también, ¿no? Cuando nuestra fe se conmociona, se conmueve, es atacada por los dardos de fuego del maligno, la duda va a venir, pero tenemos que frenarla, tenemos que frenar, ¿no? Para que este dolor que nos hace dudar no nos pueda llevar al gran pecado de incredulidad. ¿Mm? Mateo 13:58 dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿Se acuerdan? Había ciudades donde Jesús pasaba de largo porque no creían en Él. Entonces, ¿qué sucede cuando dudamos? Desconfiamos de las promesas de Dios. Mateo dice, al momento Jesús extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? A Pedro le estaba diciendo eso cuando estaba caminando sobre el mar. Si no hubieras dudado, hubieras seguido sobre el mar. Después desconfiamos del poder de Dios, ¿no? Números 14:11, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? Este versículo a mí me sacude. ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Nunca estamos conformes con todas las señales de parte de Dios, con todas sus bendiciones, con todo lo que hace por nosotros, nunca estamos conformes.
Siempre queremos una nueva señal. Desconfiamos del poder de Dios, ¿no? Por eso no avanzamos. Desconfiamos del propósito de Dios. Salmo 138:8 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Y esa era la seguridad del salmista. Lo va a cumplir. Entonces, la duda siembra en el corazón todas estas cosas en contra de Dios y debemos desecharla. También aparece la autocompasión. El Salmo 73, 12 al 14 dice, he aquí estos impíos, él estaba viendo la prosperidad de los impíos, ¿no? Después vamos a ver una lámina de este salmo, sin ser turbados del mundo alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Y yo, dice, que hago lo que Dios me pide, voy al templo, limpio mis pecados, lavo mis manos, trato de ser un hombre honesto, no he recibido nada de todo lo que recibieron ellos. Y empieza la autocompasión a carcomer nuestro corazón. Y la autocompasión es un sentimiento de pena por uno mismo, estado peligroso y engañoso que endurece el corazón. Porque dejamos de ver el propósito de Dios, dejamos de ver la mano de Dios y nos comenzamos a mirar a nosotros mismos, ¿no? Pobre de mí, pobre de mí, pobre de mí. Es lo peor que podemos hacer. Miren, si hay algo que Dios me mostró a través de estos años con la prueba de mi hijo, es que primero no soy la única que ha perdido un hijo. Me encuentro todos los días con gente que me dice, yo también, ¿verdad? No soy la única que sufre. Y hay otros que, bueno, las circunstancias que les tocó vivir, las cosas, y uno dice, bueno, Señor, gracias porque no pasó esto, o porque no pasó ello, o porque Ale no sufrió, o porque... Y empezás a descubrir dentro del acontecimiento terrible cosas que Dios ha estado haciendo a tu favor. Así que no te autocompadezcas por las cosas que pasas. Dios tiene un plan y Dios tiene el control y Él sabe lo que está pasando. Así que no mires a tu corazón, mira al Señor, ¿ok? Miren, esto era lo que les decía, ¿ven? La figura me gustó por los zapatos, ya que estamos hablando de los zapatos, dice casi, cuando el salmista empieza, Asaf, que es el que escribió el Salmo 73, empieza este salmo y dice, casi se deslizaron mis pies, casi los zapatos me abandonan y me voy al suelo. Y él empieza a decir, ¿no? Porque tuve envidia de los inconversos, tuve envidia de los que prosperaban. Qué peligroso que es, ¿no? Autocompadecerse. Pero no tenemos que dejar. Podemos estar ahí, como Asaf, a punto de deslizarnos, pero darnos cuenta y calzarnos bien, ¿no? El zapato de la paz y hacer lo que Dios quiere. Recuerda, vamos a ver algunas cositas. La lámina moradita dice, la voluntad de Dios no es un peso para cargar, sino una almohada para descansar. Si estamos haciendo la voluntad de Dios sufriendo como locos, no sirve de nada, porque Dios no quiere eso, Dios quiere que disfrutes su voluntad. Es una almohada para descansar. No hay lugar más seguro que la voluntad de Dios. Nunca te va a pasar nada fuera de la voluntad de Dios. Perdón, dentro de la voluntad de Dios, no fuera. Sí te va a pasar si estás afuera, ¿no? Todo lo que hagas dentro de la voluntad de Dios es el plan de Dios para tu vida y nada ni nadie te va a poder tocar si no es el plan de Dios. Entonces, ¿por qué estamos con miedo? ¿Por qué tenemos miedo? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué nos hacemos tanto drama? Bueno, somos seres humanos, pero tenemos que empezar a descansar más en Él. Miren, recuerda, alguna de estas cositas se las compartí el año pasado ahí en el Pichi cuando estuve, ¿no? En medio de las tormentas, Dios tiene el control. Job 9:17 dice, porque me ha quebrantado con tempestad y ha aumentado mis heridas sin causa. Pero me encanta,
porque a pesar de que dice algo doloroso, reconoce que es Dios el que está haciendo todo eso, que él estaba en las manos de Dios, no entendía por qué estaba pasando, no tenía el libro de Job para poder aprender, o toda la Biblia que tenemos nosotras, ¿no? Para ayudarnos y reconfortarnos. Pero Job sabía que Dios estaba en control. Me ha quebrantado con tempestad. Eso es lo que se siente cuando uno pierde un hijo. Y él había perdido 10 ese día, de un solo golpe, ¿no? Y realmente es una tempestad, no sabes para dónde mirar, no sabes de dónde agarrarte, todo está negro, todo es un ruido, viento, confusión, pero sabes que Dios te está sosteniendo, como sea. Así que realmente tenemos que recordar, ¿no? Y después en el 13:15 también Job dice, aunque él me matare, en él confiaré. Esa es una gran declaración de Job. Aunque él me matare, en él confiaré. Él tiene el control. Mi vida está en sus manos y eso es lo que debemos saber. Otra cosa para recordar, en medio de la batalla Dios promete fortalecernos y ayudarnos a alcanzar la victoria, ¿no? Segunda de Timoteo 1:7 dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Espíritu Santo tiene todas esas cualidades y está en nuestro corazón. Deja que se manifieste. Proverbios 18:10 dice, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Y estará, hay versiones que dicen, a él correrá el justo y será salvo. ¿Mm? Es donde podemos ir a buscar refugio, ayuda, ¿verdad? Lo mismo dice el Salmo 71:3, sé para mí una roca de refugio a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme. ¿Verdad? Ese es un salmo que a mí se me venía a la mente a cada ratito en el medio de la prueba, ¿no? Sé una roca de refugio. Él es eso para nosotros y Él está ahí para darnos la victoria, no para aplastarnos y matarnos de dolor. Él quiere que encontremos victoria en Él, ¿ok? Tercero, en medio de la angustia, Él me va a escuchar. Miren el Salmo 91:15, me invocará y yo le responderé. Con Él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. ¿Mm? Yo acá tengo esta Biblia, me traje esta Biblia porque es la Biblia que me llevé a Argentina cuando fui al velorio de mi hijo. Y los días posteriores al velorio, que estaba en la casa de mi suegra sin saber para dónde salir corriendo, y en medio de toda la angustia, llené mi Biblia, no sé si lo pueden ver, de estos post-its con todos versículos y con las fechas, junio de 2011, que hablan de la angustia. Así que estos que puse ahí son algunos de todos estos versículos. Y también tengo un cuaderno con un montón de versículos que hablan de la angustia, ¿no? Y realmente los leía y los releía. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. ¿No? Con cánticos de liberación me rodearás. No sabía cuándo iban a llegar esos cánticos, pero se lo pedí al Señor. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, el que está ahí, el Salmo 22:11, porque no hay quien ayude. Nadie entendía mi angustia, solo Dios la entiende. ¿Mm? Así que realmente la Biblia está para asistirnos en estos momentos de prueba, ¿ok? Después ustedes pueden buscar los demás. Oseas 5:15 es un versículo muy lindo, dice, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Muchas veces Dios nos tiene que someter a pruebas y angustia y meternos en la batalla porque no le estamos buscando, porque Él quiere nuestra atención, ¿no? Él quiere que lo escuchemos. Entonces, muchas veces Israel era sometido con los enemigos para que se volvieran a Dios.
¿verdad? Y era lo que pasaba, devolvían y clamaban, ¿no? Y después Nahum 1:7, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. ¿Mm? Qué hermoso versículo. Conoce a los que en él confían. Dios sabe. Dios sabe, aunque reneguemos y estemos llorando y pasando por momentos muy difíciles, Él sabe la situación, pero Él sabe que confías en Él. Y eso me parece re lindo. Miren qué belleza. Parece mi nieto, el Logan. Dice, cuán gloriosamente alentadoras y sustentadoras, si nos apoyamos en ellas, con fe sencilla, son para el alma las promesas de Dios. ¡Wow! Hermoso, ¿no? Si nos apoyamos en ellas. Para apoyarnos en ellas hay que leerlas, hay que memorizarlas, hay que meterlas en el corazón, ¿verdad? Les quiero leer una frase que tengo acá de un libro que estoy leyendo. Es una frase de Tozer, que era un gran escritor, un gran escritor. Dice, para el Hijo de Dios no hay accidentes. Él viaja por un camino predeterminado. Ciertamente parece que le suceden accidentes y que el infortunio lo acosa, pero esos males aparentan ser tales y van a aparecerlo solo porque no podemos leer el guión secreto de la providencia escondida de Dios. ¿Mm? Si pudiéramos leer el guión secreto que Dios tiene en cada prueba a la que nos pasa, nos daríamos cuenta que tiene un propósito, que es glorificar su nombre. Y eso pasó con el pueblo de Israel. Dios lo llevó al desierto para probarlo, y Dios los llevó al Mar Rojo. Podría haber tomado otro camino, pero decidió llevarlos por ahí. Y cuando llegaron al Mar Rojo se encontraron que era un mar inmenso que no podían cruzar, y del otro lado, atrás, venían los egipcios para matarlos. Y ahí todos empezaron a llorar y a quejarse, ¿no es cierto? Hay circunstancias en la vida en las que nos vemos en esos lugares, ¿no? Frente a un mar tremendo y atrás nada, o el enemigo, u otra circunstancia difícil. Pero Dios nos lleva ahí para glorificar su nombre, porque Él tiene un plan. Y Dios iba a abrir las aguas del Mar Rojo. Y el nombre de Jehová se glorificó en ese milagro por todas las edades, por los siglos de los siglos y hasta ahora, ¿verdad? Entonces, no temamos cuando Dios nos coloca en situaciones así. Tenemos los zapatos de la paz, Dios nos ha preparado, nos ha dado una armadura, tenemos que vestirnos. Cuando terminemos esta lección, no vayas a guardar los zapatos al closet. Son zapatos que te tenés que poner todos los días, los zapatos de la paz, ¿verdad? Y así Dios te va a mostrar el plan maravilloso, te va a mostrar cómo Él va a abrir el camino de la prueba en la que estás. El otro día ustedes compartieron cosas, ¿no? Situaciones difíciles en las que parece que no hay solución. Pero confiad, confiad, dice el Señor, yo he vencido al mundo, he vencido esas circunstancias, te espero, estoy del otro lado, tengo un plan, no te voy a dejar. Confiamos, confiamos, estás poniendo tu confianza en estas promesas alentadoras y sustentadoras de la palabra de Dios. Bueno, yo te desafío a que esta semana busques promesas de Dios y las escribas así en tu Biblia, como hice yo, con estos papelitos, con los post-it que se pegan. Mira todo lo que han durado, 9 años del accidente de Ale. Están ahí para recordarme que Dios está conmigo, que en mi angustia Él estaba a mi lado, que Él no me había dejado, que Él tenía un plan y que es un plan que todavía quizás no entiendo, pero confío en Él, confío en que lo que Él hizo fue lo mejor para Ale también, ¿no? Entonces,
siéntate a estudiar, siéntate a buscar estas promesas. Me encantaría que de repente ahí me escribas a mi WhatsApp. Claudia lo tiene y se los puede dar. Y me digas, Graciela, mira, hice esta lista de promesas. Graciela, quiero que ores por mí por esto. Me encantaría eso. Saber que estos mensajes te están sirviendo para algo. ¿Ok? Bueno. Vamos a orar y muchísimas gracias por la atención y espero que realmente este tiempo haya sido de bendición para tu vida. ¿Ok? ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra, por tus promesas, hermosas, preciosísimas promesas que sostienen nuestra vida. Eres un Dios de amor, eres un Dios sustentador, torre fuerte para nuestra vida, Señor. Haz que confiemos en ti, ayúdanos, abre nuestros ojos y aumenta nuestra fe. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo para todas, ¿eh? Las quiero mucho. Bye bye.